Hola, hola, muy bienvenidos a una vez más poder estar compartiendo, el poder estar abriendo las escrituras, abriendo la palabra de Dios, abriendo los evangelios, abriendo la sombra, llegando al original. Siempre es bueno cuando uno exhorta, habla la palabra de Dios, siempre llega al original, ¿no es cierto? Siempre uno está llegando al, al contexto, el por qué se escribió todo lo que se escribió acerca de la escritura, acerca de aquella persona llamada Jesucristo. Una de las cosas que nosotros debiéramos dentro de nuestra salvación es crecer, ¿no es cierto? Es tener salvación, pero crecer dentro de la salvación. Experiencia en la doctrina de la justicia. En Hebreos 5:13 nos dice de esta forma, dice, pues el que se alimenta de leche sigue siendo bebé y no sabe cómo hacer lo correcto. Pero me gusta una versión bien que me llama mucho la atención. Dice, porque todos los que continúan alimentándose de leche son obviamente inexpertos y no tienen experiencia en la doctrina de la justicia, de conformidad con la voluntad divina en propósito, es decir, no solamente en la conformidad de la voluntad de Dios divina en el propósito, sino que también en el pensamiento y en acción. Porque él es un simple infante, no puede hablar todavía. Es decir, si a usted le pregunta a alguien qué significa la muerte de Cristo, qué significa eso de favor, qué significa de gracia, tengo que pagar para poder obtener algún favor de Dios. Entonces ahí uno entra, ¿no es cierto? Es como que le ponen la pelota rebotando en la cancha y uno entra a pies pelados. Y comienza a hablar con respecto al Evangelio, de las buenas noticias, ¿no es cierto? De la gracia, del favor, del regalo no merecido, que el favor no tengo que hacer absolutamente nada para recibir el favor de Dios. No hay que cancelar, no hay que pagar, no hay que dar algo para que Dios nos dé el favor. Y sé que cuesta, sé que hay muchas cosas que las hacemos o las hacemos o las decimos porque todavía nos falta, no lo sabemos todo, pero necesitamos saber estos principios, necesitamos saber el ABC del Evangelio, o mejor dicho, ¿no es cierto?, las vocales, ¿no es cierto?, del Evangelio, de la buena noticia, con respecto a la justicia de Dios. Aquí no está hablando de la justicia humana, no está hablando que por mi justicia yo obtengo gracia, favor, bendición, salvación y todo lo demás, sino que todo ha sido porque Él nos ha dado todas las cosas. Ahora, a los que realmente podemos y andamos por gracia caminando en la justicia, obviamente que hacemos justicia. No hay un esfuerzo humano ahí en el sentido que yo le doblo la mano a Dios para yo ser santo, para yo ser justo. Pero sí, dentro del crecimiento hay cosas que están claras, que hay que darse un tiempo para estudiar, ¿no es cierto?, para el estudio de la palabra, tener un tiempo para poder aprender, ¿no es cierto?, de esta palabra tan importante, de la doctrina de la justicia, en que estamos basados. Entonces, los hebreos hablan mucho con respecto a esto, a ver si vamos desglosando un poco a poco, porque todos los que continúan, está hablando de una continuidad, ¿no es cierto?, de alimento, ¿no es cierto?, de alimentarse siempre de leche. Ningún bebé puede alimentarse siempre de leche, aún ya bebé avanzando, ya empiezan a tomar los colados y todo eso, alimento, ¿no es cierto?, molido, pero va aumentando, va cambiando la alimentación hasta llegar hasta ser maduro. Entonces, porque todos los que continúan alimentándose de leche son obviamente inexpertos y no tienen experiencia en la doctrina de la justicia. Es decir, no hay un conocimiento profundo, estable, sólido con respecto a la palabra, a la doctrina de la justicia. No hay una experiencia en qué sentir, en ver que la justicia de Dios nos justificó en todas las áreas de nuestra vida.
Dios no vio y no ve ninguna cosa buena en nosotros, todo ha sido por Él y por Él. Recuerde que no era justo que nosotros fuéramos salvos, no éramos justos de que Dios nos tomó de esa misma masa, ¿no es cierto? Algunos dirán, pero no es justo que ellos tampoco sean elegidos. No, no es justo que nosotros fuéramos todos elegidos. Y si Él escogió de un grupo, ¿no es cierto? Fue por la sencilla razón que a Él se le dio la gana, la soberanía de tomar, ¿no es cierto?, un número determinado, de escogerlo, justificarlo, de glorificarlo, ¿no es cierto? Y poder salvarlos en una vida eterna. Es decir, porque no podíamos, solo Él nos tomó y Él nos sostiene de su mano y de la única forma que podamos estar firmes. Entonces, si hay una señal de justificación, si hay una señal que yo estoy caminando, estoy viviendo en la justicia divina, en la justicia de Dios, recuerde que el justo por su fe vivirá, es decir, el justificado por la obra de Jesús vivirá. No es por la justicia humana. Recuerde que nuestra justicia, y siempre tenemos que recordar, son como un trapo sucio. Nuestra justicia, nuestras obras de justicia son como un trapo inmundo, sucio, cochino. Y todo los sinónimos, ¿no es cierto? Entonces, porque todos los que continúan alimentándose de leche son obviamente, aquí el autor en la versión amplificada dice, da por hecho que es obvio que el que continúa alimentándose de leche no va a crecer, no va a entender lo bueno y lo malo, no va a entender lo que es la justicia de Dios, que es lo que estamos hablando dentro del contexto de las Escrituras. Y no tiene, ¿no es cierto?, no tiene experiencia en la doctrina de la justicia, de conformidad con la voluntad divina también en el propósito, pensamiento y acción. Va en un todo, en pensamiento, en acción, en propósito, en el hablar. Una persona cuando habla, uno se da cuenta cuando camina y su roca firme es Jesús y su obra perfecta en la cruz del Calvario. Cuando usted habla con una persona que está segura en su salvación, que está vacilando, ¿no es cierto?, en su salvación, en su sanidad, en su economía, es decir, tenga o no tenga, nuestra solidez es Cristo, nuestra firmeza es Cristo. Recuerde que a Pablo le dijeron, bástate de mi gracia. Y Pablo le pidió 3 veces, entonces pidiendo, de una u otra forma pidiendo, pero Dios le dice, con mi gracia te basta y te sobra, Pablo. Entonces, ¿le tenía mala? ¿Odiaba a Pablo? No. Dios trabaja, es así. Dios da a quien Él quiere. Él da a quien Él quiere. Esa es la soberanía de Dios, ¿no es cierto? Entonces, pero más arriba, Hebreos 12, si nos vamos a Hebreos 12, un poquito más arriba, en el versículo de Hebreos 12, y lo vamos a leer en la versión amplificada igual, porque a pesar de que en este momento deberías estar enseñando y a ser maestro, en otra versión dice a otros, realmente necesitas que alguien te enseñe nuevamente los primeros principios de la palabra de Dios. Has venido a necesitar leche, no comida sólida. Es decir, has venido a buscar leche, has venido a buscar algo liviano, has venido a buscar, ¿no es cierto?, no palabra de justicia. Cuando nos enseña que la obra de Jesús fue completa, suficiente, no tenemos que pagar absolutamente nada, ¿no es cierto?, para obtener el favor de Dios. Y eso es lo que nos cuesta a nosotros entender, que el favor de Dios no se paga, no se compra, no se canjea. No hay trueque ahí para recibir el favor de Dios. Nadie es merecedor de tener el favor de Dios, absolutamente nadie. Todos hemos obtenido el favor, gracia, porque a Dios, ¿no es cierto?, le dio la gana darnos de esa gracia, de ese favor
y poder recibirlo de forma gratuita. El problema es que mi concepto de justicia es pequeña. Mi concepto de la doctrina de la justicia de Cristo y su obra perfecta es muy minimizada en mi vida de caminar dentro del Evangelio. Es muy pequeño. Entonces no me alcanza a poder entender que Dios me alcanzó todo para que yo pudiese gozar y poder creer en la palabra de justicia, poder creer en el favor de Dios. Cuando sé que el favor de Dios está a mi favor, lo tomo y creo, ¿no es cierto? Y mi convicción, cuando se me abren los ojos, comienzo a ver la justicia de Dios claritamente, que yo nada puedo intervenir, nada pude haber intervenido para haber recibido ni ayer, ni hoy, ni mañana. Entonces, eso es lo que nos enseña el libro de los Hebreos. Entonces, ¿cómo sé que si mi revelación de la justicia de Dios, cómo sé cuál es mi nivel, o si tengo revelación realmente, si sé o estoy en la doctrina de la justicia de Dios, si estoy tomando leche o no estoy tomando leche, en cómo enfrento la vida, en cómo si tengo miedo al fracaso, si tengo miedo a quedar sin dinero, si tengo miedo a que me echen del trabajo, si tengo miedo a una enfermedad, si tengo miedo a la muerte. Comienzo a tener miedo a un futuro incierto, de qué pasa si yo, ¿no es cierto?, ya no estoy en este escenario, esta tierra, qué es de mis hijos. Comienzo a tener inseguridad, como que Dios es irresponsable, como que Dios no tiene el cuidado de nuestros hijos, de nuestras esposas, de nuestros esposos, de nuestros padres. Él tiene el control de todas nuestras áreas. Entonces, esa es una de las áreas de una persona que es madura, ¿no es cierto? Y no está hablando de inmadurez también, claro, dentro del contexto, sí, pero el contexto principal está hablando acá. El no entender la obra, la justicia perfecta de Cristo hecha en la cruz del Calvario. Soy un niño. Me cuesta entender el favor de Dios. Me cuesta entender que el favor tengo que pagarlo porque tengo drama, tengo problemas, que aún no entiendo la palabra de justicia. Aún no entiendo la doctrina de la justicia. Entonces, dice, con respecto a esto tiene mucho que decir, que es difícil de explicar ya que se han convertido en aburridos en su espiritual y escuchar y lento aún, negligente en logro de la visión espiritual. Está hablando todo en el contexto, ¿no es cierto?, del crecimiento de la persona, porque a pesar de que este momento deberías estar enseñando, es decir, ya las personas que entienden justicia comienza a crecer, uno comienza a ir evolucionando, ir creciendo, uno se va regenerando cada día, ¿no es cierto? Aunque hemos sido regenerados, ¿no es cierto?, por la obra de Dios, pero vamos de gloria en gloria, de nivel en nivel. Su estilo de vida, de alimentación, es continua, dice. El alimento, de aquel alimento, el pretender que yo tengo que pagar por la gracia, por el favor, ¿no es cierto?, tanto como salvación, tanto para adquirir lo material, ¿no es cierto?, que tengo que pagar algo, eso me está hablando a mí de una inestable con respecto a la doctrina de la justicia. Nos está faltando ahí entender, comprender lo suficiente que es su favor, lo suficiente que es su gracia, lo suficiente que es su obra en la cruz, lo que Él hizo en la cruz del Calvario y al resucitar en la tumba al tercer día. El resultado del porqué de todo esto es porque como poco, ¿no es cierto?, porque como liviano, como un pancito de vida, tal como si fuera el horóscopo o el tarot, ¿no es cierto? Si leo esto me va a ir bien, ¿no es cierto? Si leo esto otro, que va a ser un día de suerte. Entonces utilizamos a Dios como un botiquín, utilizamos como los primeros auxilios,
pero no lo utilizamos para crecer en la salvación. La persona que ha entendido salvación empieza a crecer en la salvación, pero cuando solamente su evangelio está basado en añadidura, está basado en obtener algo, en ganar algo, en pagar algo, ¿no es cierto? Comienza, ve, ¿no es cierto?, que aún está ahí mismo, ¿no es cierto?, en su crecimiento espiritual. Ya debería ser maestro, ya debería estar enseñándole a otra gente con respecto a que al favor de Dios, Él lo pagó con creces, lo pagó con toda su sangre, lo pagó con todo para que nosotros podamos disfrutar, creer y gozar de una eterna salvación. Entonces, ese es nuestro estilo de alimento, ¿no es cierto? Es poco, pobre, ¿no es cierto? No tengo tiempo para leer, no tengo tiempo para estudiar, no tengo tiempo. Estamos viviendo en una sociedad que la gente no tiene tiempo o no quiere tener tiempo, ¿no es cierto? Son más importantes otras cosas, hay otras prioridades, ¿no es cierto?, dentro de esto. Entonces, se quedan pegados en su alimento de la leche, se quedan pegados solamente a recibir poco y no crecen, porque con eso nadie puede crecer. Y el autor del libro de los Hebreos dice, obviamente que con leche no va a crecer, obviamente que con alimento no sólido no va a crecer en la salvación, va a ser inexperto en la palabra de justicia, va a pretender todos los días de querer pagar por el evangelio, ¿no es cierto?, querer pagar, hacer algo por el evangelio para poder obtener. Uno hace las cosas, ¿cierto? Uno se levanta, trabaja, estudia, ora, todas las cosas porque es parte de una persona que entiende palabra de justicia. Pero no es un esfuerzo para ganar algo. Eso es lo que tenemos que tener ojo con eso, tener claro, tener muy claro en eso. No tiene ninguna experiencia de justicia. Entonces, una de las cosas, tener tiempo, tener estudio y tener la palabra de Dios ahí dispuesta para poder estudiarla, para poder crecer en todas las áreas de nuestra vida. Entonces, hay mucho que saber con respecto al sacerdocio de Jesús. Todos los beneficios que tenemos en Cristo. Pero mucha gente ha quedado estancada dentro de un evangelio, ¿no es cierto?, donde no puede crecer, donde no puede entender las cosas del reino. Usted le habla un poco de justicia y no entienden, ¿cierto? Ellos tienen un evangelio de pagar y pagar y pagar y pagar por esto, pagar esto otro. Entonces, como vienen de otras religiones, vienen con esa enseñanza y le vuelven, ¿no es cierto?, a remachar con la misma enseñanza. Lamentablemente hay mucha mezcla, ¿no es cierto?, de enseñanza y no limpiamos, ¿no es cierto?, no sacamos la levadura para que la gente coma un alimento sólido, un alimento con proteína, ¿no es cierto? Hablar de la palabra de gracia es un alimento que no cualquiera lo entiende. Y no que sea más encachado, más santo o más perfecto, sino porque Dios le dio la gana de revelarle, de mostrarle el favor de Dios. Porque esto no es solamente de leer, sino que es entenderlo, es que se nos revele la palabra de justicia, se nos revele lo que realmente ocurrió en aquel lugar, discernir el cuerpo, ese cuerpo golpeado, maltratado, desangrado totalmente, fue por nuestros pecados, ¿no es cierto? Fue para que nunca más fuésemos castigados, fuésemos condenados, y por eso que los que estamos en Cristo estamos libres de la ira de Dios, y ese es el propósito de que día a día estamos abriendo los micrófonos, abriendo las cámaras para que podamos transmitir el evangelio de Jesucristo. A ver si podemos ir a Santiago. Santiago dice: la oración del justo puede mucho, puede lograr mucho. Entonces, cuando yo me pongo a orar, ¿no es cierto?, y también tengo la capacidad de perdonar, que también dice más atrás, dice que hay que confesar los pecados, ¿no es cierto?, diariamente, aunque Él nos perdonó nuestros pecados, ¿no es cierto?, pero eso también para
para decir y poder confesar con nuestra boca la palabra de Dios, ¿no es cierto? En que nuestros pecados ya fueron perdonados, que ya no estoy condenado, me gozo en mi debilidad, porque en mi debilidad, ¿no es cierto?, soy fuerte y mi sostén es Él. Mi justiciero, el que pagó por mí, es Él. Y esa es nuestra convicción que tenemos. Entonces, la oración del justo puede mucho. El que ha sido justificado por la obra de Cristo y el que ha entendido la justicia de Cristo, que ha sido suficiente, completa, íntegra, intachable, su oración puede mucho. ¿Por qué? Porque sabe que no está basado en su justicia, sabe que no está basado en su fuerza, sabe que no está basado en su sudor, sino que en su favor, que es muy distinto. Se parecen, pero no es lo mismo, ¿no es cierto? Todo está basado en su favor, y en Él descansamos, en Él estamos sentados juntamente con Él, y Él nos sentó, nadie nos sentó, ningún hombre nos sentó, Él mismo nos sentó para poder disfrutar y estar tranquilo en todas las áreas de nuestras vidas. Eso es lo que quería compartir en breves minutos, que estaba en mi corazón, ¿no es cierto? El compartir esta palabra es tremendo cuando comenzamos a entender, a comprender, porque Él no es un entendimiento humano ni de conocimiento, ¿no es cierto?, de carne, sino que es un entender que viene de Él, que Él pone el querer como el hacer. Él nos ha hecho entender, dice que el Espíritu Santo nos convence en todas las áreas. Él nos va a dar el entendimiento para poder entender esto que está oculto para mucha gente. Entonces mucha gente pretende, mucha gente crece pensando que con sus acciones buenas van a alcanzar algo, van a alcanzar salvación, van a alcanzar muchas cosas. Claro, cuando uno camina en palabra de justicia, uno anda en justicia, y no es algo forzoso, sino que es algo innato en uno, ya se hizo un estilo de vida. Se equivoca uno, ¿no es cierto? Pero cada día es más liviano, cada día uno va entendiendo lo que es caminar en la justicia de Dios. En otra versión dice, son como niños recién nacidos que aún no pueden distinguir entre lo bueno y lo malo. Entonces, esas son cosas que nosotros debiéramos como examinarnos. ¿Estoy realmente entiendo, puedo comprender, estoy caminando en la doctrina de la justicia? Veamos si tenemos miedo a tantas cosas, a que voy a quedar sin dinero, a que voy a quedar sin trabajo, cómo lo voy a hacer. Eso es señal que hay una inseguridad, que no hay una firmeza, ¿no es cierto?, en quién estamos cimentados, en quién estamos nosotros sostenidos. Él ha puesto el sello en nuestra vida hasta la redención, hasta todo eso, imagínense, asegurado por todos lados. Si Él no negó ni a su propio Hijo, menos va a negar la estabilidad y la seguridad y lo eterno que tenemos en Él, ¿no es cierto? Por eso es que es importante el poder abrir y estudiar la palabra. Si yo no estudio, no me hago tiempo, no soy una persona que se hace tiempo y mucho tiempo para estudiar su palabra, no pretenda que va a caminar en la justicia. Va a caminar y va a ver que va a llevar tiempo caminando en su propia justicia. Va a tratar de lograr las cosas con sus propios esfuerzos, confiando en el hombre, confiando en sí mismo, pero no en el Creador. Siempre confiando en lo creado. El hombre es así somos, siempre confiando en lo que fue creado, en la creación, pero no en el Creador. El mundo terminó y termina y va a terminar adorando siempre la creación y no al Creador. Entonces, esa es nuestra convicción y esa es nuestra realidad. Esto quería compartirles. Nos estaremos viendo pronto ya hasta la próxima transmisión
para poder compartir una vez más, abriendo la palabra de Dios, la Escritura, para ir creciendo en la salvación, ir entendiendo cada día la palabra de justicia, la doctrina de justicia, para poder entender y poder estar firme y llegar, ¿no es cierto? No quedarme estancado, no quedarme pegado, ¿no es cierto? Yo siempre he dicho, aquellos que se quedaron pegados, ¿no es cierto? En sus fiestas de los 14 y 18 y tienen 40, se quedaron pegados. Se quedaron pegados. Entonces, aquellos que siguen juntándose con los amigos y primero son sus amigos y segundo plano sus hijos y su esposa, se quedó pegado en la adolescencia y no... claro, hay tiempo para los amigos, pero primero en la familia, la esposa, los hijos, la esposa, ¿no es cierto? Un tiempo por ahí poder compartir, pero eso de estar todos los días constantemente que tengo que estar con ellos es porque todavía soy inexperto en la vida y todavía no me he ubicado, ¿no es cierto? Me quedé pegado en una edad, nos quedamos estancados, lamentablemente. Bendiciones, como siempre, aquí en Coyhaique, región de Aysén. Les saludamos acá a través de las radios Corporación y a través de las redes sociales. Muchas bendiciones, será hasta la próxima. Pastor Miguel Ángel Mendoza Rojas, de la Iglesia Cristo, tu única y es tu única esperanza. Chao, chao.